La presente sesión tiene por objeto pronunciarnos respecto de las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daño a infraestructura crítica, boletín número 13.086-7. Le damos la bienvenida a la señora Ministra del Interior y de Seguridad Pública, señora Isquia Siches. Tenemos un mandato de la sala en paralelo de pronunciarnos respecto del contenido del veto. Si le parece a la comisión, escuchemos la exposición del Ejecutivo y después damos la palabra para hacer todas las preguntas y observaciones que correspondan. Ya tengo anotada a la senadora Luz Emperger y al senador Jaime Quintana. Señora Ministra, al Ejecutivo le ofrezco la palabra. Sí, por favor, senador Quintana. Sí, si tuviera bien, señor presidente, poder refundir dos boletines. El que ingresó, se dio cuenta hoy día, ¿no es cierto?, que llegó a la sala, que es una iniciativa iniciada por el senador Lacourt Weber sobre rebaja de quórum, que es muy similar a la presentada por el senador Lizalde. Si pudiera la comisión refundirlas. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Si no, lo que pasa, pero primero en la comisión y después en la sala, ¿no? Sí, pues la comisión acuerda solicitarla a la sala, sí entiendo. Ya, muy bien, así se acuerda. Ahora sí, señora ministra, disculpe, tiene la palabra el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores y senadoras. Hemos venido como Ejecutivo, hemos estado analizando el proyecto que recientemente fue despachado del Parlamento y hemos analizado en conjunto con las Fuerzas Armadas. El presidente ha definido disponer, junto a los auditores de ellos, el análisis del proyecto para el uso por parte del Ejecutivo, y frente a ello nos hemos encontrado con algunas sugerencias por parte de las fuerzas de orden para poder utilizar el mismo, y para ello hemos traído un comparativo que da cuenta de algunas sugerencias. La primera tiene que ver con el mando para la incorporación de la figura del GEDENA, la segunda, las atribuciones vía reglamento, la tercera, la necesidad de las reglas de uso de la fuerza por decreto, y la cuarta, la prórroga cada 60 días. La subsecretaria, si usted estima, va a dar el detalle. Por supuesto, con mucho gusto le ofrezco la palabra a la subsecretaria de la Presidencia, señora Macarena Lobos. Por su intermedio, presidente, saludar a las señoras senadoras y senadores, a la Secretaría, agradecer la disposición para poder ver este proyecto. Tal como lo decía la ministra del Interior, al momento de hacer el trabajo con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas para poder utilizar esta herramienta, hemos llegado a la conclusión que tal como salió el texto no era autoejecutable y por tanto hemos venido a presentar un veto que, si bien está planteado como sustitutivo, como ustedes pueden analizar, más bien hace adiciones y mantiene el cuerpo y la estructura fundamental del proyecto, y en ese sentido estas adiciones tienen por objeto garantizar que esta herramienta que está a disposición del presidente de la República pueda ser realmente utilizada. En ese sentido, lo primero que se hace es establecer en el párrafo primero del nuevo numeral 21, que se agrega adición al artículo 32 de la Constitución, la posibilidad de que esta infraestructura crítica sea determinada por un decreto supremo dictado por el presidente de la República y que éste opere desde la publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto supremo. Adicionalmente, el párrafo segundo se mantiene igual, que es la caracterización que originalmente tenía la norma respecto a infraestructura crítica, la cual no sufre modificación alguna. En el tercer párrafo establecemos el tema de la figura del jefe de la Defensa Nacional a objeto de coordinar las labores de las fuerzas y las unidades encargadas del resguardo de la infraestructura crítica. Y ahí se establece, y por su intermedio, presidente, había una duda formulada por la vicepresidenta del Senado, en el sentido de que acá se delega, ¿no es cierto?, que las atribuciones y deberes que va a tener esta jefatura van a estar determinadas en el decreto supremo dictado de conformidad a la ley y el respectivo reglamento. En este caso, la idea, como bien comentamos previamente a la sesión con algunos de ustedes, la norma original no había una delegación y surgió la duda efectivamente si podía hacerse un decreto, dado que no había delegación a la potestad reglamentaria, que esto tuviera que hacerse por ley, o
que en el caso del uso de la potestad reglamentaria autónoma, habida cuenta que no hay precedente en este sentido, pudiéramos llegar a judicializar este aspecto. Y por tanto se hace una remisión específica a la dictación de un reglamento, que en este caso tendrá que ser dictado por los Ministerios de Interior y Defensa, y por cierto, en un plazo muy acotado, que era la duda que presentaba la vicepresidenta del Senado, en el sentido de que el decreto supremo que determina la infraestructura crítica tiene que ajustarse a las normas que determina el reglamento. Por tanto, el reglamento presupone, ¿no es cierto?, así como lo que se adiciona en el párrafo siguiente sobre las reglas de uso de la fuerza, que estén dictados con anterioridad al decreto que fije la infraestructura en el caso específico. En el párrafo siguiente, tal como lo decía, se establece, ¿no es cierto?, adicionalmente a las garantías de los derechos fundamentales, la necesidad de ajustarse al uso de la fuerza y los principios y reglas contenidos en dichas normas, precisando además que la Fuerza Armada solo podrá asumir labores, ¿no es cierto?, de orden público respecto a la infraestructura concreta, que es la que se está protegiendo. Y tal como lo decía la ministra, en el párrafo final se establece la claridad, ¿no es cierto?, respecto de que esto se puede renovar después de los 60 días iniciales por iguales periodos, y que al término de cada periodo el presidente de la República tiene la obligación de venir a informar de las medidas adoptadas y los efectos de las consecuencias de la ejecución de esta atribución al Parlamento. Esas son las enmiendas, por su intermedio, señor presidente, disponible para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, señora subsecretaria. Ofrezco en primer lugar la palabra a la senadora Luz Evans Pereira. Presidente, antes de entrar al análisis del fondo de las observaciones, yo tengo una observación formal, pero que no deja de ser de fondo también. Las observaciones que puede hacer el presidente a través de un veto, ¿no es cierto?, son observaciones sustitutivas, aditivas o supresivas. Yo apenas llegó el veto en la mañana o eso al mediodía, yo lo leí. Si uno lee todas estas observaciones, ellas son, en su casi totalidad, son observaciones aditivas y la última es supresiva. No son sustitutivas, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que se cambiara la calificación de las observaciones del presidente. La facultad está establecida en el artículo 188 del reglamento, en el inciso final. Esa facultad la tiene usted o el presidente del Senado, ¿no es cierto? Acá en la comisión la tiene usted. Y el inciso final del 188 dice, ¿no es cierto?, que el presidente del Senado o el de la comisión correspondiente calificará las observaciones de sustitutivas, supresivas o aditivas, atendiendo a la sustancia y efectos de ella y no a su formulación literal. Porque además eso tiene un gran efecto. Cuando es sustitutiva y está presentada como esta se presentó, se vota, es una sola votación y se vota entera. Si se llega a rechazar esto, viene la segunda votación, que es la insistencia, que requiere los 2/3, y si no requiere la votación, el proyecto cae entero. En cambio, cuando las observaciones son sustitutivas o aditivas, uno las puede ir votando una a una y se aprueban o se rechazan y después se insiste, ¿no es cierto?, pero cada una de ellas y subsiste el proyecto en lo que no se logre los quórum respectivos. Yo creo que el proyecto, como fue despachado, establece una nueva facultad al presidente de la República que es necesaria. Creo que puede uno estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con las observaciones que hace el presidente de la República o no. Uno las puede creer necesarias o no. La primera, desde el punto de vista mío, personal, independiente, ¿no es cierto?, que la señora ministra ha señalado que son observaciones que conversaron con las Fuerzas Armadas, este tema de establecer un GEDENA, yo no la comparto. Creo que las Fuerzas Armadas están tratando de actuar sobre seguros, pero esto no es un estado de excepción. Lo que más dijimos era que no era un estado de excepción. El jefe de zona, lo que es el GEDENA es cuando hay un estado de excepción y hay, ¿no es cierto?, un general a cargo de ese estado de excepción en el lugar, en la región, en la zona donde este se ha decretado. Pero esto, al no ser un estado de excepción, no veo por qué tiene
que cambiar las estructuras normales del mando militar. Y si me imagino yo que, no soy experta en la materia, pero que si el presidente utiliza esta facultad y determina usar o establecer que hay cierta infraestructura crítica en alguna comuna, región o sector del país que debe ser resguardada por las Fuerzas Armadas, se mandará, no sé, a tantos militares de un regimiento de la zona y esos militares van a estar a cargo de su mando normal. No entiendo por qué tenga que nombrarse un GEDENA. Eso es, vuelvo a decir, en nuestra institución un estado de excepción. El tema del reglamento tampoco lo entiendo. Creo que además aquí no queda claro porque se hace alusión a que esto va a normarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley y al reglamento, pero en ninguna parte dice debe haber un reglamento o se dictará un reglamento, dicho reglamento lo dictará tal ministerio en tal plazo, firmado por tales ministros. Nosotros no aprobamos una reforma con un reglamento, eso venía, si mal no me recuerdo, en el proyecto original, pero después se estableció que no era necesario. En la observación del presidente tampoco se hace alusión a un reglamento. En las declaraciones públicas, incluso del ministro Jackson, lo escuché decir que faltaba dictar el reglamento en una de ellas, pero en ninguna parte nadie ha mandado a dictar un reglamento, tampoco en las observaciones que presenta el presidente, salvo que sí se señala, ¿no es cierto?, que se debe atender a un reglamento que no sé dónde está. Luego, presidente, también, ¿no es cierto?, se hace alusión que estas Fuerzas Armadas que vayan a resguardar esta infraestructura crítica, primero se señala, como se había aprobado, que solo van a resguardar la infraestructura crítica y que nunca van a poder estar a cargo del orden público. Pero luego se establece una excepción que sí van a poder estar. Me preocupa, de no cambiarse la calificación, que con esto no van a estar los votos porque hay muchos señores senadores, a lo mejor en el Senado pueden estar los votos, pero en la Cámara no, en que en virtud de ese inciso dieron su voto, porque entendían que esto no era un estado de excepción, que el orden público estaba, salvo en un estado de excepción, y al no ser esto un estado de excepción, debía estar siempre en manos de las policías. Finalmente, ¿no es cierto?, también al final lo que a mi modo de ver es supresiva, en que se le establecía al presidente la obligación de, una vez terminado el uso de esta facultad, debía rendir dentro del plazo de 5 días determinado un informe al Congreso sobre el uso de esta facultad y en un plazo de 30 días cuando esta había sido prorrogado. Se mantiene la obligación de rendir cuenta al Senado, pero se eliminan los plazos de 5 y 30 días. Eso para mí es una observación supresiva y tampoco sustitutiva. Entonces, presidente, yo le pido que, en primer lugar, se cambie la calificación, porque en virtud de nuestro reglamento, como lo señalé y lo repito ahora, se debe, para calificar de sustitutiva, supresiva, aditiva, se debe atender a la sustancia y efectos de estas observaciones y no a su formulación literal, es decir, no al título. Eso es cuanto puedo señalar por ahora, presidente, y todo esto con el ánimo de obtener los votos y mantener esta facultad del presidente de infraestructura crítica, tanto obtener los votos de aprobación, tanto acá en el Senado como en la Cámara. También me hubiera gustado que el Ejecutivo hubiera participado de la discusión de este proyecto, presidente, cuando lo vimos acá en la Comisión Mixta y no una vez que ya la habíamos despachado. Bueno, dicen que más vale tarde que nunca, presidente, pero me gustaría que lo hiciéramos correctamente y no nos equivocáramos. Muchas gracias, senadora. Efectivamente, la calificación de la naturaleza del veto le corresponde a la mesa de la comisión. Después vamos a escuchar la opinión de la Secretaría. Esto es muy importante porque la controversia respecto de esto puede derivar incluso en una eventual presentación al Tribunal Constitucional. Recuerdo que tuvimos ya la experiencia con la Ley de Garantías de la Niñez, en que hubo diferencias que tuvimos con el entonces gobierno del presidente Piñera respecto a la calificación, porque eso incide también en los quórum. Así que después vamos a escuchar al secretario su opinión, porque como ustedes saben, yo siempre le hago caso a la Secretaría Técnica. Senador Jaime Quintana. Después el senador...
Lo mismo, ¿quiere agregar algo? No, era por el tema anterior. Yo concuerdo con parcialmente con lo que ha planteado la senadora, con la vicepresidenta. Fundamentalmente lo de la calificación, y usted ha referido bien cuáles son los efectos de tomar uno u otro camino. Ahora, respecto del reglamento, simplemente quisiera recordar que la discusión inicial que nosotros tuvimos era de una reforma constitucional mucho más acotada, en donde finalmente iba a ser la ley la que establecía con claridad qué es lo que se iba a entender por infraestructura crítica. Como eso no ocurre y eso queda establecido en la reforma constitucional, de toda lógica que debe existir también un reglamento para ver todos los aspectos a los cuales se refirió la ministra y la subsecretaria. Muchas gracias, senador Quintana. Senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Yo quería abundar brevemente sobre el primer punto planteado por la senadora Ebensberger, que es la calificación de esta observación. Y sobre todo por un tema de formas. Todos hemos sido testigos de que el Ejecutivo no participó en este proyecto, que fue de iniciativa parlamentaria, nunca asistió a ninguna comisión. De hecho, más bien dio señales equívocas o negativas respecto a este proyecto. Entonces, es muy curioso en su forma de relacionarse con el legislativo llegar respecto a un proyecto en el que nunca se participó con una observación o con un veto supresivo. Lo encuentro de muy poca cordialidad y además porque puede llegar a tener efectos gravísimos sobre el proyecto que ya está aprobado de manera casi unánime por todo el Congreso. Entonces, yo creo que, y me encantaría que así fuera, que el Ejecutivo le hiciera fácil la vida al presidente de la Comisión y dijera, sí, en realidad estamos de acuerdo en que esto se califique en algunos aspectos como aditivos, en otros aspectos como supresivos, cosa de tener una tramitación que no signifique jamás entrar en una controversia, un conflicto que puede terminar finalmente en que este proyecto pudiera lisa y llanamente caerse. Creo que hay que mirar todo lo que ha sido la tramitación de este proyecto para tomar, desde el punto de vista del Ejecutivo, las decisiones que mejor ayuden a que esto lo resolvamos lo más rápido posible, de manera con buena disposición de todos y sin esta como espada de Damocles respecto de si se logran o no se logran los quórum que podrían terminar haciendo caer el proyecto. Así que yo quería, presidente, antes de entrar al texto, hacer observaciones, que resolviéramos este punto y, como digo, me encantaría que, dadas las circunstancias específicas de cómo se tramitó todo esto, el Ejecutivo diera o le hiciera la vida fácil al presidente de la Comisión respecto a la calificación de este veto. Gracias. Muchas gracias, senador Rodrigo Galilea. Le ofrezco la palabra al senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra del Interior, a la subsecretaria. Efectivamente, el Gobierno tiene plenas facultades para ingresar todo tipo de vetos. También, y solamente haciéndome cargo de los aspectos de forma, señalar que aquí hay, y se puede ver claramente, vetos aditivos parciales. En algunos de los incisos, otros no, pero sí hay un veto supresivo. Y yo quiero hacer el punto político porque esto fue motivo de una discusión política de una comisión mixta para mejorar los controles democráticos. Entonces, en la práctica, aquí el tema es que esa comisión mixta que se puso de acuerdo, eso no era parte del proyecto original, para tener controles democráticos precisos, esos han sido suprimidos. Y ese es un tema que ahí ya es de fondo. O sea, eso efectivamente es supresivo y está en contra del espíritu de la comisión mixta en su minuto. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Kenneth Pugh. Le ofrezco la palabra al senador Alfonso de Urresti. Gracias, presidente. Saludar, ministra, a su secretaria, a su equipo. Qué bueno, ministra, que podamos discutir esto con el Ejecutivo. No lo vimos en la tramitación. Y creo que ayuda enormemente con la exposición que ustedes señalan, con lo que agrega sus asesores. Más allá de la discusión que también hacemos fe siempre en esta comisión de la Secretaría para, digamos, más que una disputa política, si es aditivo, supresivo, yo creo que en esto hay que sujetarse a la Secretaría y siempre nuestra Secretaría en Constitución nos ha ayudado enormemente
en cuál es la correcta interpretación, porque forzar una situación de esa naturaleza, podemos ganar eventualmente una interpretación. La idea es que no tengamos un inconveniente Contraloría y en definitiva tengamos la devolución de este proyecto. A mí lo que me preocupa es, zanjando eso que no me voy a pronunciar, sino que más bien dar fe en lo que dice la Secretaría, la discusión de la página número 6 del comparado, cuando se habla de este concepto, dice el presidente de la República, a través del decreto supremo, señalado en el párrafo anterior, designará a un jefe de la Defensa Nacional a cargo de las fuerzas dispuestas en la protección de infraestructura crítica. El artículo 45 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 18.948, establece el concepto de al mando. Entonces creo que es fundamental tener claridad de cuál es la correcta interpretación, que no vayamos a tener ahí desde el punto de vista jurídico, y creo que acá el senador Piu ha levantado la alerta y hacía algunas referencias a la interpretación de una u otra. Ahí podemos tener un inconveniente, que yo diría que más que reglamentario, es de fondo para los efectos de cuál es la potestad que va a ejercer la autoridad. Y creo que ahí sería bueno, ministra, o darnos un tiempo, o mientras la Secretaría informa, cómo lo resolvemos. El artículo 45 señala, precisamente el título tercero de la ley dice: mando es la autoridad ejercida por el personal de las Fuerzas Armadas sobre sus subalternos y subordinados, en virtud del grado, antigüedad o puesto que desempeñe. Aquí el compañero Piu yo creo que puede dar fe de ese Subalterno nomás. mando militar. Es el que corresponde por naturaleza al oficio de arma y por excepción al de otro escalafón sobre el personal, y lo mando superior de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas será ejercido, y hace una detallada clasificación de eso. Entonces, el concepto a cargo yo lo entiendo más bien desde el ámbito civil, y nosotros acá le estamos dando precisamente autoridad al jefe de la Defensa Nacional para que esté al mando de las fuerzas dispuestas para la protección de la infraestructura crítica. Entonces, creo que ahí puede haber una confusión desde el punto de vista del mando civil, del cargo civil, que es más bien el cargo que pudiera tener el delegado regional o provincial o el ministro civil, y no en la estructura, o al menos en lo que he podido estudiar del concepto de cargo de mando que establece la ley orgánica. Yo creo que, ministra, ahí tal vez si nos damos un tiempo mientras escuchamos eso, poder precisarlo, que no tengamos un inconveniente o que sea, reitero, objetado por la Contraloría. Muchas gracias, senador. Perdón, para la historia de la ley. A mí lo que no me gustaría, independiente que salvemos la Contraloría, es que esto sea un elemento para representar a alguna de las autoridades que esté al mando o que esté a cargo, de acuerdo a la ley, y que diga que no tiene el mando para ejercer el control de seguridad, en la seguridad en infraestructura crítica. Yo creo que eso es el espacio. Una autoridad del ámbito militar que haga una representación a la autoridad civil, en este caso al presidente de la República o a la ministra, de que está a cargo pero no tiene el mando, sería simplemente burlar o frustrar una institución que creo que de consenso hemos trabajado para que sea eficaz en el territorio. Eso sería muy perjudicial. Por eso pediría aclaración, ministra, o con sus equipos, o el senador Piu, o quien corresponda. Muchas gracias, senador Durresti. Voy a darle la palabra a la ministra, pero antes se han efectuado dos preguntas muy concretas a la Secretaría Técnica para que nos pueda iluminar respecto a la calificación del veto, y, en segundo lugar, respecto de la posibilidad de hacer enmiendas, de acuerdo al reglamento, a las observaciones del presidente de la República, sobre todo la que parece haber más consenso, que es la promovida por el senador Piu y que ha hecho referencia también el senador Durresti, la página 6 del comparado, en
señalar que el jefe de la Defensa Nacional estará al mando de las fuerzas dispuestas para la protección de la infraestructura, más que a cargo. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Señor presidente, lo primero que hay que tener en consideración a propósito de este punto es lo que ha planteado la senadora señora Luce Bensperry, que efectivamente el inciso final del artículo 188 de nuestro reglamento, que se aplica en este caso, le entrega al presidente del Senado o a usted, señor presidente, la calificación de las observaciones de sustitutivas, supresivas o aditivas, en este caso tendiendo a la substancia y efectos de ellas y no a su formulación literal. El oficio 079-370 que ha enviado a este Congreso Nacional Su Excelencia el Presidente de la República, en la página correspondiente, página 11, hace la observación al artículo único del proyecto y dice para sustituirlo por el siguiente. Es decir, es un veto que plantea su reemplazo, tal como lo entiende esta Secretaría, en su totalidad. Eso sin perjuicio de que, desde luego, los distintos incisos que, esta es una opinión de la Secretaría, señor presidente, los distintos incisos que están incorporados en este numeral 21º que propone sustitutivamente Su Excelencia el Presidente de la República, reitera conceptos que están ya en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional, pero está agregando también algunas cuestiones nuevas y, como señalaba el senador señor Rodrigo Galilea, hay algunos incisos que no están y el senador señor Puig también lo ha planteado. Esta Secretaría, en el tiempo que ha tenido para examinar esto, no ha visto, por ejemplo, el inciso que dice que el Presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional de las medidas, etcétera, adoptadas, etcétera. En fin, hay que tener presente además, señor presidente, el artículo 73 de la Constitución Política. Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. En ningún caso se admiten observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices. Si las dos cámaras aprueban las observaciones, el proyecto tiene fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación. Si las dos cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al presidente para su promulgación. Teniendo eso en vista, el artículo 188 del reglamento del Senado parte del supuesto de que un proyecto de ley ha sido observado por Su Excelencia el Presidente de la República, siendo esa observación supresiva, sustitutiva o aditiva. El numeral cuarto, en el evento de que se considerara que esta indicación es sustitutiva en su totalidad, es el que tendría que ser considerado. El numeral cuarto dice 188. Las observaciones a que se refiere el artículo anterior se sujetarán a los trámites siguientes y producirán los efectos que se indican. Numeral cuarto. Cuando se deseche una observación, se consultará nuevamente al Senado si insiste o no en el texto observado, a menos que se trate de un proyecto de reforma constitucional que haya sido vetado en su totalidad. Este es un proyecto de reforma constitucional, caso en el cual el Senado votará solo si insiste. Es la única votación que le correspondería a esta Cámara en consecuencia. Solo si, insisto, se trata de un proyecto de reforma constitucional y que ha sido vetado en su totalidad. Esta Secretaría entiende que, habiendo el Ejecutivo planteado como una indicación sustitutiva y, por tanto, reemplazado los distintos incisos que conforman el numeral 21º que está sugiriéndose o está consultándose, lo que está ocurriendo en definitiva, en la práctica, es que se está desechando el proyecto que aprobó el Congreso Nacional, que es lo que está haciendo el Presidente de la República en la práctica. Ahora, porque es sustitutivo de todo lo que venía antes. Ahora bien, artículos 34 y presidente, artículos 33, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Si el Presidente de la República rechaza totalmente un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso, la Cámara respectiva votará únicamente si insiste en la totalidad de ese proyecto. En tal caso, se entiende terminada la tramitación del proyecto por la sola circunstancia de que en una de las cámaras no se alcanzara la mayoría de las 2/3 partes de sus miembros en ejercicio para insistir. 34. Si el Presidente de la República observara parcialmente un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso, este podría ser el caso si su señoría así lo planteara al calificar la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, la observación que ha hecho el Ejecutivo. Observar parcialmente, digo, un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso tendrá lugar en cada Cámara 2 votaciones separadas. La primera, destinada a determinar si la respectiva Cámara aprueba o rechaza cada una de las observaciones formuladas. La segunda, destinada a resolver si, en caso de rechazo de alguna observación, la Cámara insiste o no en la mantención de la parte observada. Finalmente, el artículo 35.
Cada observación formulada por el presidente de la República o los proyectos de ley o de reforma constitucional aprobados por el Congreso deberá ser aprobada o rechazada en su totalidad y, en consecuencia, no procede dividir la votación para aprobar o rechazar solo una parte. Con este objeto, se entiende que constituye una observación y una sola votación deberá comprenderla totalmente, aquella que afecte a un determinado texto del proyecto, o sea, a todo el proyecto como tal, sea aparte de él como un título, capítulo, párrafo, artículo, inciso, letra o número u otra división del proyecto según lo precise el presidente de la República. Si el presidente separa sus observaciones con letras o números, cada texto así diferenciado será considerado una sola observación. Pero en este caso, señor presidente, Su Excelencia el Presidente de la República no ha hecho ninguna distinción y ha planteado un texto completo. En definitiva, presidente, hay que asilarse en el inciso final del 188 del reglamento del Senado. Senadora Ebensperger. Presidente, yo no comparto lo que señala el secretario. Yo creo que a todas luces, efectivamente, está presentado por el presidente como un veto sustitutivo. Yo no sé si acá atrás hay una trampa y en definitiva quieren desechar este veto. Si este veto se vota como sustitutivo, se va a caer y va a desaparecer el proyecto de infraestructura crítica. Yo le aseguro que como está presentado, no van a tener los votos en la Cámara. Entonces, de verdad, no sé, por su intermedio, presidente, si acá lo que se está haciendo es no querer utilizar o una manera que encontró el Ejecutivo de deshacerse de este proyecto, y aquí hay una trampa, discúlpeme, ministra, la palabra, pero no lo entiendo, para que este proyecto se caiga. Por donde usted mire, yo soy abogada y las cosas en derecho son lo que son, no lo que uno quiera aparentar que sean. Entonces, si yo leo las observaciones, porque si a mí me sustituyeran, si yo quisiera hacer un veto sustitutivo, tendría que modificar todo el articulado, pero aquí la gran mayoría de los incisos se reproducen y son los mismos del proyecto original y solo se adicionan ciertos incisos. Por lo tanto, esto en derecho, en el reglamento, y doctrinaria y conceptualmente, es un veto aditivo y el último es un veto supresivo. Bueno, si no lo quieren cambiar, ya es su facultad, presidente, pero no busquemos interpretaciones raras y reconozcamos con las cosas como son. Aquí una comisión mixta después de un arduo trabajo, vuelvo a decir, donde el Ejecutivo no quiso participar, donde nos mandaron de vacaciones, donde nos dijeron que no teníamos que legislar hasta después del plebiscito, que poco menos que nos declararon en interdicción. Aparece ahora con este veto diciendo que o se aprueba, como ellos lo presentan, con estas modificaciones, o no se puede ejercer. Bueno, eso es una facultad de ellos, nosotros veremos también cómo legislamos. Pero tampoco nos vengan a chantajear. Y el chantaje es cambiando un veto que es aditivo y supresivo por un veto sustitutivo. Yo no estoy disponible para eso, o sea, menos creo que se puede estar disponible para eso en una comisión de Constitución, donde tenemos que respetar las cosas como son. Eso es, en esencia, lo que esta comisión debe hacer y siempre hemos tratado de hacer. Gracias. Gracias, senadora. Bueno, le doy la palabra al Ejecutivo para que se refiera tanto a la controversia respecto a la naturaleza del veto como también a los aspectos de fondo que han sido planteados. Ministra. Gracias, presidente. Quiero partir haciéndome cargo de la molestia por parte del legislativo hacia el ejecutivo por la forma de tramitación de este proyecto y obviamente también por no haber introducido quizás las indicaciones dentro de la comisión mixta y haber tenido un debate directamente en esta comisión en particular. Quiero reiterar el máximo respeto de nuestro gobierno hacia esta comisión, hacia los senadores y senadoras, como también a todo el Poder Legislativo. Pero más allá de esta controversia, quiero transmitir que nuestro gobierno ha estado analizando en detalle este proyecto justamente para utilizarlo y ahí transparentarle por su intermedio, presidente, a la senadora Ebensperger
que el día de hoy hemos estado no solamente en el Senado, sino que también desplegado y conversando con los distintos diputados y diputadas de las distintas bancadas. Yo almorcé con todos los parlamentarios de Araucanía y Biobío para transmitirles cuáles han sido las indicaciones que nos han dado justamente los auditores de las Fuerzas Armadas como los equipos jurídicos, tanto del Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa. Hicimos un trabajo prelegislativo muy acotado, obviamente, por la naturaleza de los tiempos. Le pedimos particularmente, por su intermedio presidente, al senador Piuk, que nos ayudara a analizar cuáles podrían ser las controversias nuestra solicitud frente a esta comisión es que hay algunos de los requerimientos que se hicieron para justamente usarlo. Y el horizonte de nuestro gobierno no es boicotear este proyecto, sino, por el contrario, utilizarlo. Así también se lo he transparentado a los parlamentarios de la zona de Araucanía y Biobío en el contexto que todos conocemos. Dicho eso, hay algunas de las indicaciones, y me hago cargo de la controversia en torno a si este es aditivo o sustitutivo. Inicialmente era un veto aditivo, pero por las modificaciones que se hicieron en el último numeral, se consideró que este era sustitutivo. Se mantiene y solo se ajusta al momento de informar, pero se permite que sea de forma sucesiva. Si no, solamente permitía una extensión por 60 días más y después teníamos que volver a foja cero y volver a presentar. Esa fue la que no sería aditiva y sería sustitutiva, obviamente supresiva y no sería solo aditiva. Yo no soy abogada, me he amparado tanto en la subsecretaria como también en la jefa de división de la DJL de nuestro gobierno, pero le dejo esa controversia a los expertos. Nosotros estamos disponibles para adaptarnos. Frente a los temas que se han discutido en torno a cuáles son las fórmulas de poder implementar la ley, se nos manifestó materia del reglamento. Me quiero hacer cargo en torno a lo del mando. Fueron las propias Fuerzas Armadas las que nos refirieron la dificultad que existía en tener mandos paralelos. Por ejemplo, si para una infraestructura crítica nosotros necesitáramos despliegue por tierra y por aire, Fuerza Aérea, Fuerza Militar o de la Armada, dos mandos que bajan de forma paralela. Eso, dentro del despliegue de las Fuerzas Armadas, se nos manifestó que era impracticable. Créannos que éramos los más interesados de no tener que venir y tener que quizá utilizar de forma reglamentaria o por algún decreto supremo las fórmulas para la implementación del mismo. Vimos las distintas alternativas para poder tramitar este proyecto y ahí se resolvió junto a los equipos técnicos el poder usar este veto inicialmente aditivo y posteriormente sustitutivo. Esa conclusión, además, para el tema de, que es algo que ha llamado la atención, obviamente las reglas del uso de la fuerza creo que son de consenso, y el tema del control del orden público, establecer y dejar muy claro que es que las Fuerzas Armadas nos han pedido ponernos en un plano realista. Por ejemplo, se dicta infraestructura crítica para un hospital y hay un ataque directo a ese hospital. Para poder actuar como Fuerzas Armadas solamente debería ser reprimir en el contexto de, viene una turba, por ejemplo, contra el hospital directamente al momento de actuar. Y por ello se solicitó que pueda tener relación con el establecimiento del orden público, pero siempre con la coordinación para la protección de la infraestructura crítica y además con la coordinación con las fuerzas de orden y seguridad, es decir, Carabineros de Chile. Eso se nos manifestó por el rol operativo de lo que ellos llevan bastante tiempo reflexionando sobre este proyecto desde que está en su gestación. Y el último, lo de los 60 días, solamente se ajustó el momento de informar al final de cada periodo, pero se mantiene
que el presidente de la República debe informar al Congreso al término de cada periodo de las medidas adoptadas, los efectos o consecuencias de la ejecución de esta atribución. Ese control que se había manifestado por parte del Legislativo se mantiene, y por ello quiero reiterar que más allá de que ser sustitutivo, nuestro interés no fue cambiar jamás la naturaleza del proyecto, sino más bien hacer las adecuaciones que nos permitieran su implementación. Y quiero reiterar frente a ustedes, senadores y senadoras, por su intermedio, presidente, que el objetivo del Ejecutivo no es más que utilizarlo. Y por último, también para que quede para la historia de la tramitación, frente a las dudas por si debería ser al mando o al cargo, tal como se manifestó que efectivamente se podía hacer la adecuación, solo dejar en cuenta que otros estados de excepción, por ejemplo, hablan de la dependencia inmediata del jefe de defensa. O sea, no es solamente el mando la palabra exclusiva, pero quiero dejar también estipulado acá que esa palabra a cargo está planteada en que siempre va a estar dispuesto a un jefe perteneciente a las Fuerzas Armadas y no tiene la naturaleza de poder establecer a un civil. No está dentro de nuestros planteamientos. No sé, presidente, si la subsecretaria quiere agregar algo. Sí, pero antes le damos la palabra, ministra, al senador Durresti, y así cualquier inquietud del senador Durresti puede también ser respondida por la subsecretaria. Senador. Gracias. Presidente, subsecretaria, yo entiendo, y aquí discrepo con mi compañera Luz, yo creo que no hay mala fe, yo creo que hay un perfeccionamiento y presumo la buena fe de que se ha trabajado intensamente. Por eso agradezco, ministra, que usted, como le he dicho, da la cara, defiende y queremos un buen instrumento. Y en esto, esta comisión mixta fue unánime, salvo un diputado del Frente Amplio que se abstuvo en apoyar esta iniciativa. Yo hago esa situación y ahí discrepo un poco de Luz, que entiendo su enojo, es de oposición, y hace un punto sobre qué es lo que ocurre. Dicho esa situación, sigo manteniendo la duda respecto a lo del mando y a cargo, que creo que es bueno resolverlo para que efectos que no exista una representación de una actuación, pero me surge una profunda duda, ministra, y sería bueno poder explicitarlo más. ¿En qué sentido? En la página 7 del comparado, que es el artículo, el 7 del comparado, en el punto final dice: las Fuerzas Armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con las Fuerzas Armadas. Primera pregunta, ¿qué es lo que es en coordinación? ¿Qué es en coordinación? Usted puso muy bien el ejemplo. En una turba está el ejército en un hospital. El ejército, por definición de esta norma, están ahí con presencia un par de semanas. Hay alguien a cargo o debiéramos decir, al mando. Viene una turba, una situación inminente. Usted entiende, y sigo el razonamiento de la lógica, dice, para efectos de orden público tiene que coordinarse con con las fuerzas de orden y seguridad. ¿Cómo se hace esa coordinación? ¿Por teléfono? Mientras viene la turba se hace un pequeño comité. Desconozco esta situación porque la norma anterior que nosotros aprobamos, y que recuerdo que la discutimos en su lugar porque no estábamos en esa hipótesis, dice: las Fuerzas Armadas, comparo en el comparado el punto, el texto del, si le facilitan a la ministra, acá hay uno, ministra. ¿Sí? Ministra y subsecretaria, si nos vamos a la página 7, está... No, 7. 7. Primero hice la lectura del texto que está a la derecha. En el último punto, aparte final, dice: las Fuerzas Armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con las Fuerzas Armadas. ¿Me entiende? Es lo que usted bien señalaba en
Es lo que usted bien señalaba de que se estableció. A mí me gustaría saber cómo es la coordinación. Usted puso un muy buen ejemplo práctico. Están las Fuerzas Armadas en el hospital, viene una turba, una inminencia, ¿cómo se coordinan? ¿Es un llamado? ¿Es un quién es? ¿Es el general de zona, de Carabineros, el general director? Me gustaría saber eso. Porque en el texto del medio, en lo que nosotros habíamos aprobado, es completamente distinto. Dice, las Fuerzas Armadas tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público. O sea, estamos en las antípodas de las situaciones. En una, y que al menos yo me acuerdo de la argumentación en sala, incluso la dimos acá, y recuerdo yo haber intervenido acá de si no ejercían funciones de orden público, estas Fuerzas Armadas en función crítica, y por eso decía, tampoco podrán asumir funciones, o sea, prohibición. Y nosotros, en este veto, que me parece bien, y por eso presumo la buena fe, y ahí difiero, Luz, en buena de lo que tú señalas. Yo creo que nos hemos dado cuenta, Kenneth, las Fuerzas Armadas sugieren, pero es completamente distinto. Entonces, estoy con el nuevo texto, pero sería bueno, ministra, cómo hacemos este salto de aquí a allá y en qué significa esa coordinación. ¿Es el llamado? ¿Hay experiencia en el Ministerio del Interior cuando la autoridad del delegado o usted como ministra da la orden de desalojo? Y siempre tenemos unos inconvenientes. Carabineros dice no me llamaron, el ministro dice yo no llamé, el delegado dice no. Entonces, sería primero explicar este salto de una situación a otra, porque son dos situaciones. Yo me quedo con la segunda, claramente, pero me gustaría la claridad de qué es lo que es coordinación y nuevamente en coordinación, qué ocurre con el mando. Muchas gracias, senador Durresti. Senadora Eusberry. Sí, a mí me salta otra duda y es, porque puedo llegar a entender, ¿no es cierto?, que se quiera nombrar a alguien a cargo de las fuerzas que se quieran hacer cargo del personal que va a estar a cargo de la infraestructura crítica, pero aquí se nombra al jefe de la Defensa Nacional. Yo aquí me declaro completamente ignorante, pero lo que estaba buscando en las distintas normativas, y veo que todo lo referente al jefe de la Defensa Nacional dice relación estricta con los estados de excepción, ¿no es cierto? Tanto en el artículo 41 de la Constitución como luego en la Ley de Estados de Excepción, donde en el artículo 7 se habla del jefe de la Defensa Nacional y que dice que cuando decretaba un estado de excepción y le señala sus deberes y atribuciones, y todo eso dicen estricta relación con un estado de excepción y con facultades, la mayoría de ellas que no va a tener en la infraestructura crítica. Entonces, yo quisiera preguntar si el concepto, y disculpen mi ignorancia, de jefe de Defensa Nacional existe como un cargo en las Fuerzas Armadas como permanente cuando no existe estado de excepción, o solamente se genera y se elige cuando hay un estado de excepción. Porque lo que yo encuentro es solamente relacionado con los estados de excepción. Entonces, a lo mejor no es el jefe de Defensa Nacional, hay que nombrar acá, sino que decir que se va a nombrar a alguien a cargo del, no sé si logro explicarme, porque el jefe de Defensa Nacional, siento que toda la legislación está aparejado necesariamente al estado de excepción. Puede ser absolutamente ignorancia lo que digo, ¿no es cierto?, que haya una norma o el escalafón de la Fuerza Armada que esté contemplado, no lo sé. Gracias. Yo solamente quiero precisar dos cosas. A ver, este es un texto de una reforma constitucional. Se incorpora dentro de las facultades del artículo 32 de la Constitución, la facultad del presidente de la República es norma constitucional y, por lo tanto, si guarda coherencia o no con normas inferiores, ya eso es parte de otra discusión, pero esto es una norma constitucional que es imperativa en sí misma. Y segundo, para ir despejando dudas, yo quiero apoyar la calificación que sugiere la Secretaría Técnica. Yo creo que
la idea matriz de este veto del presidente de la República está contenido precisamente en la disposición que genera esta controversia, que es la del número 7 del comparado, independientemente del mérito, que establece que las Fuerzas Armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad pública. Esto es sustitutivo porque cambia absolutamente lo que habíamos aprobado en el Congreso, en el sentido que en ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en el Tratado. Y señalábamos que las Fuerzas Armadas tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o el restablecimiento del orden público. Y acá el Ejecutivo lo que propone en su observación es que las Fuerzas Armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento para la protección de la infraestructura crítica, o sea, abre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de alguna manera, y es la observación que hizo el senador Quintana, puedan, para el restablecimiento del orden público, para la protección de la infraestructura crítica, coordinarse con las fuerzas de orden y seguridad. Yo creo que eso es como, no sé si llamarlo corazón del veto, la idea matriz, yo creo que es claramente sustitutiva. Pero quiero darle la palabra a la ministra y a la subsecretaria para que puedan responder las inquietudes. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es señalar que hubo mucha discusión en torno a si efectivamente podía ser un GDENA o eventualmente un Estado Mayor conjunto para la utilización de la fuerza en un momento de paz, que evidentemente no es el momento de normalidad del uso de las Fuerzas Armadas. Y es por ello que la figura conocida como fuerza, los protocolos internos y operativos, se decidió que podía ser la mejor opción en conjunto con los jurídicos, que este jefe de Defensa Nacional nos daba esa potestad de poder tener la unidad del mando en el despliegue y en la coordinación de los distintos escenarios que se pudieran prever en distintos contextos. También quisiera señalar que en el caso de el uso para orden público, primero señalar que nosotros esperamos que evidentemente hay una coordinación en los espacios aledaños a infraestructura crítica. En general, tal como ocurre en la actualidad, hay protocolos establecidos en donde el jefe de defensa, incluyendo a las fuerzas de orden, coordina presencia coordinada, como estamos viendo, por ejemplo, en los patrullajes mixtos o en la estadía por parte de carabineros en distintas instancias. Nosotros entendemos esa coordinación como una entidad que se hace previa, no es que ocurre en el momento de incidente tal, pero que finalmente este fue un punto que importante que defendió particularmente el Ministerio de Defensa, como también las Fuerzas Armadas, para poder establecerse en esas zonas, entendiendo que además el enfrentamiento y la naturaleza del control del orden público responde a otra naturaleza de las reglas del uso de la fuerza habituales, que es para, existe primero un aviso, tal como ocurre con Carabineros, le permite a las Fuerzas Armadas tener un rol de control de orden público muy similar a lo que existe, por ejemplo, cuando se despliega Carabineros. Si no, no tendría mucha naturaleza de que primero hubiera un aviso, posteriormente, tal como lo conocemos en los protocolos operativos de funcionamiento en los incidentes tradicionales. No sé, subsecretaria, si quiere agregar algo. Por su intermedio, presidente, lo primero, ratificando lo que decía la ministra y respondiendo a la vicepresidenta, dejar en claro que en ningún caso, digamos, la voluntad del Ejecutivo es dejar caer esto, al contrario, por la lógica de que queremos que este instrumento esté disponible para el presidente de la República y para que sea ejecutable, es que justamente estamos haciendo estas precisiones y adiciones en esta sustitución, que nos parece que es la forma que se puede ejecutar y aplicar la medida. La preocupación nuestra, respondiendo a la pregunta de la vicepresidenta, es que si efectivamente se hacían
adiciones particulares. En la práctica, eso, si alguna se caía, finalmente no íbamos a poder tener la herramienta, digamos, autoejecutable, que es lo que tenía el proyecto original. Y de esa perspectiva, por un sistema de sistematicidad, ¿no es cierto?, y para poder tener la herramienta disponible, es que se hace sustitutivo con las precisiones que hacía por su intermedio el presidente, que son las mayores diferencias con el proyecto original, en función de la coordinación y el trabajo que hemos llevado a cabo con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y los auditores de las distintas fuerzas que nos han pedido justamente estas precisiones para que la medida sea utilizable. Entonces, aclarar ese punto a la senadora. Entiendo, digamos, los otros puntos ya los ha aclarado la ministra. Respecto al tema del mando, efectivamente, son términos a nuestro juicio, digamos, equivalentes, pero si la Secretaría lo tiene a bien, digamos, hacer esa precisión para que quede tal como está establecido por su intermedio presidente, lo planteaba el senador de Urresti y el senador Puig, en el sentido que sea mando y no a cargo, el Ejecutivo tiene plena disposición para ello, para que se pudiera hacer esa precisión. Respecto a las inquietudes planteadas también por la vicepresidenta en torno al reglamento, en la práctica, para que pueda dictarse el decreto supremo que determina infraestructura crítica, necesariamente hay que dictar previamente el reglamento y, por tanto, ahí tenemos un plazo bastante acotado. Ya estamos trabajando los equipos técnicos de los ministerios involucrados para efectos de poder garantizar que ese reglamento esté disponible, porque el decreto supremo que determina infraestructura crítica necesita necesariamente adecuarse a las normas establecidas en ese reglamento, por ende, este tiene que dictarse con anterioridad a la utilización de la herramienta. Muchas gracias. A ver, lo que me aclara la Secretaría, y esto lo estuvimos revisando también con los asesores y asesoras del Gobierno, con la subsecretaria y la ministra, la interpretación de la Secretaría es que no se pueden hacer enmiendas a las observaciones del Presidente de la República como se han formulado. Tienen que votarse como un todo y, por lo tanto, por más que en el debate pudiéramos generar un acuerdo respecto de la pertinencia de cambiar la expresión, por ejemplo, cargo por mando, no podemos hacerlo a menos que el Ejecutivo ingrese formalmente otra observación, otro veto sustitutivo. Senador Galilea. Gracias, presidente. Bueno, habiendo tomado usted ya partido por el sustitutivo, yo creo que sería bueno que el Ejecutivo haga algunas precisiones, aunque signifique votar mañana y no... Las prisas pasan y a veces las cosas no quedan muy bien hechas. Y yo me quería concentrar básicamente en lo siguiente. El tema que entiendo que recoge la ministra del Interior respecto de quién está a cargo, que en realidad debe decir al mando. El segundo punto es que, y acá me tomo de lo que dice el senador Piu, que es quien tiene más experiencia en esto, la denominación jefe de defensa nacional es propio de los estados de excepción. Por lo tanto, si no hay un estado de excepción en un determinado lugar, estoy en la página 6, ministro, inmediatamente después de al mando o a cargo, si no hay un estado de excepción, la persona que existe en la práctica en las Fuerzas Armadas goza del título de jefe de Estado Mayor Conjunto. O sea, en tiempo de paz y de no excepción, esa es la persona que tiene el mando. Y solo si es que hay excepción constitucional, se genera la figura del jefe de Defensa Nacional. Por lo tanto, yo creo que, por último, debiera este inciso ponerse en ambos casos. En caso de que tome el mando el jefe de Estado Mayor Conjunto, si es que no hay un estado de excepción constitucional, y el jefe de Defensa Nacional, si es que existe esa declaración de estado de excepción. Después, en la página 7, yo tengo los siguientes comentarios. El ajustar la fuerza a los principios y reglas contenidos en dichas normas, y dichas normas vienen a ser los tratados, o sea, la Constitución, los derechos y garantías y los tratados de derechos humanos ratificados por Chile. Creo que es más preciso referirse a las reglas de uso de la fuerza, que me imagino que las Fuerzas Armadas han establecido, han desarrollado y han escrito, tomando en cuenta
todo lo que dice la ley chilena, la Constitución chilena y los tratados de derechos humanos que el país ha firmado a ese respecto. No me imagino que las Fuerzas Armadas tengan una RUF, ¿cómo se llama?, que vulnere todas esas cosas. Entonces, yo creo que para las propias Fuerzas Armadas es mucho más preciso hacer mención a las reglas de uso de la fuerza que ellas mismas han elaborado y que tienen en cuenta todos los temas anteriores, porque si no es una cosa que queda un poco... es tan grande que como que es poco precisa, y yo creo que en estos casos tiene que ser preciso. Y finalmente, yendo al punto más relevante quizás de los cambios que propone el Ejecutivo, que es esto de que se crea la excepción de control y restablecimiento de orden público para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad. Yo no tengo tanto problema con la palabra coordinación, ¿ya? ¿Por qué? Porque es bastante evidente, o sea, voy a poner un ejemplo, si es que hay que proteger la moneda y casi cualquier otra infraestructura, naturalmente que las Fuerzas Armadas van a proponer un perímetro, no es que estén adentro de la moneda, po. Van a decir, bueno, el perímetro es Morandé, Moneda, Teatine, qué sé yo, o van a decir, no, saben que el perímetro tiene que estar más lejos, tiene que estar en San Antonio por el oriente, no tengo idea, Manuel Rodríguez por el poniente, en fin, y para eso naturalmente se tiene que coordinar con Carabineros. Y por tanto ahí mi único comentario es que yo creo que la palabra restablecimiento se aparta mucho de lo que era el proyecto original aprobado en el Congreso. El control, totalmente de acuerdo, para eso son los perímetros de exclusión, nadie puede pasar de aquí para allá. Pero el restablecimiento del orden público, de acuerdo, y yo creo que todos los senadores que participamos en esta discusión están de acuerdo, el restablecimiento corresponde y es una función de las fuerzas policiales, no del ejército. Entonces, yo creo que la palabra restablecimiento no debiera ser incluida en esta propuesta. Así que eran todos los comentarios que quería hacer, presidente. Ojalá que el Ejecutivo se allane a tomar y a mejorar este veto sustitutivo para que quede mejor redactado y quedemos todos mucho más tranquilos. Gracias. Muchas gracias, senador Rodrigo Galilea. A mí tampoco me complica la expresión coordinación, lo hemos conversado con el senador Quintana. Ahora, ojo que en la redacción es el restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica, o sea, tiene esa mención específica, ¿ah? No es el restablecimiento del orden público en la calle, no es el restablecimiento del orden público en la vía pública, es el restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad. Senador Kenneth Pío. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero hacer una reflexión profunda respecto a lo que nuestra Constitución dice ya de la protección de la infraestructura crítica. Yo quiero recordar el artículo 18 de la Constitución, porque la infraestructura más crítica que tiene la nación es su proceso de elección. Y esto es un tema no menor. Las Fuerzas Armadas salen a la calle a resguardar desde el año 1941 el proceso eleccionario. Y están a cargo de colegios, o sea, están protegiendo una infraestructura crítica, y están a cargo del GEDENA, efectivamente. Entonces, el tema está en la precisión de los nombres que tenemos. Si hacemos un paralelo, entonces, ya tenemos un artículo en la Constitución que habla de protección de infraestructura crítica para los eventos más importantes, que son las elecciones, y por eso se despliegan personas. Y existe, en ese caso, el jefe de fuerza y de plaza. Ese es el nombre que tiene. O sea, hay un nombre preciso, que era la pregunta de la senadora Ludensperger, y eso es lo que tenemos que aclarar, porque tal como está puesto, tal como se señala ahora, se está usando un nombre que es propio de un estado de excepción. Entonces, lo primero es aclarar que existe ya un concepto de protección de infraestructura crítica que es parte de la Constitución, que lo vamos a ver el día 4 de septiembre. De hecho, las Fuerzas Armadas parten antes y terminan después, y están a cargo de eso. O sea, no hay nada más claro que entender el proceso eleccionario.
Y el nombre se llama jefe de fuerza y de plaza, o sea, hasta podría quizá llamarse para asociarse y homologarlo, y todos entiendan pero exactamente, no es el jefe de la Defensa Nacional, porque es el jefe de fuerza. Los jefes de fuerza y de plaza vienen de la época antigua, pero es un nombre que se ocupa para proteger la infraestructura crítica y es la gracia que es orgánica, está repartida en todas las áreas geográficas del país, tiene la posibilidad de cubrir diferentes lugares y bueno, la cantidad de colegios que tenemos son casi 4.000, o sea, son 4.000 infraestructuras críticas que se están custodiando. Y aquí viene el segundo punto, señor presidente, el perímetro. Si las Fuerzas Armadas están en el interior del colegio, no están afuera, afuera están las policías. Entonces, lo que estamos tratando de homologar es algo que ya lo vemos frecuentemente, que lo sabemos, esta es parte de nuestra Constitución, y que se regula y funciona bastante bien. Y están todas las coordinaciones necesarias para que esto funcione. Yo creo que nos falta esa vuelta que dice el senador Galilea respecto a ajustar y precisar, cambiar los nombres para que sean los correctos y cualquier ejemplo asociarlo a lo que tenemos que hacer para el 4 de septiembre. Esa sería mi recomendación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Kenneth Pugh. Bueno, a ver, yo creo que hemos tenido un debate muy sustancial respecto de entender la necesidad del veto, de las observaciones del presidente de la República. Esto lo había adelantado el propio senador Kenneth Pugh, de que faltaba la determinación de la regla del uso de la fuerza. Eso se ha incorporado de alguna manera, pero sí hay precisiones que hacer. Por ejemplo, la voz mando más que la expresión a cargo. Entonces, lo que me transmite la subsecretaria del Ministerio de Seguridad General de la Presidencia es la posibilidad, si la comisión lo tiene a bien, de que podamos suspender 5 minutos, se reingresa el veto cambiando esa denominación y así despachamos correctamente el proyecto a la sala y cumplimos el mandato de la sala. Entonces, no sé si podríamos tomar ese acuerdo. Suspendemos por 5 minutos hasta que reingrese el veto. Podemos suspender y poder hacer un por favor, senador. Comentario. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que con eso salvamos una situación, pero creo que es importante entregar algunos elementos adicionales que menciona la senadora Luz Rensberger, que yo creo que es importante mantener la capacidad transversal que hemos tenido en este proyecto de una idea que era minoritaria, que fue una moción y que fue creciendo. Yo creo que hemos mantenido eso. Entonces, a mí se me despejan algunas dudas, creo que se ha mejorado, por eso insisto en la buena fe, creo que cada una de las cosas se mejoraron y si podemos suspender, pero también si nos dan un minuto para que el Ejecutivo pueda escuchar algún planteamiento particularmente que comentaba Luz. Presidente. Muy bien. En esa instancia técnica que se va a durar 5 o 10 minutos, porque sí, gran parte de la observación y lo que se pide que se corrija ya está registrado por el Ejecutivo, si pudieran participar algunos técnicos nuestros. Por supuesto, se pueden incorporar los asesores en esta etapa más informal y la sesión probablemente tal la suspendemos por 10 minutos.